El sol del desierto de Arizona caía implacable sobre la tierra agrietada cuando Samuel Martínez escuchó los primeros disparos. El estruendo llegaba desde el cañón rocoso que bordeaba su rancho, un lugar donde raramente se aventuraba, salvo para buscar ganado extraviado. Pero aquel día de agosto de 1882, algo en el timbre desesperado de los tiros lo hizo dejar el martillo con el que reparaba la cerca del corral y dirigirse hacia el sonido con su rifle Spencer en la mano. Samuel había llegado a estos páramos 5 años atrás, huyendo de una vida que ya no tenía sentido, después de que la fiebre se llevara a su esposa e hijos en San Antonio. Había comprado estas tierras por una suma irrisoria, sabiendo que estaban en territorio disputado entre colonos, el ejército y las tribus apache que aún resistían el confinamiento en las reservas. Era un hombre que había aprendido a valorar la soledad, pero también a mantenerse alerta, pues la frontera no perdonaba a los descuidados. Mientras ascendía por el sendero pedregoso hacia el cañón, los disparos se intensificaron, y pronto pudo distinguir voces gritando en inglés. Soldados, sin duda. Cuando llegó a una prominencia rocosa desde donde podía observar sin ser visto, el panorama que se desplegó ante sus ojos lo dejó helado. Un destacamento de caballería tenía acorralada a una pequeña partida apache en una hondonada natural. Los uniformes azules se movían metódicamente, cerrando el cerco, mientras que los apache, superados en número y armamento, resistían desde detrás de las rocas, con una desesperación que Samuel reconoció inmediatamente. No era la primera vez que presenciaba tales escenas. La campaña del general Crook contra los apache había intensificado estos encuentros, y Samuel había desarrollado una política de no intervención que le había permitido mantener relaciones cordiales tanto con el ejército como con las tribus que ocasionalmente cruzaban por sus tierras. Pero algo en esta batalla era diferente. Quizás fue la manera en que uno de los guerreros apache se incorporó de entre las rocas, recibió un disparo en el hombro y siguió luchando. O tal vez fue el grito de guerra de una figura más pequeña que se movía entre los peñascos con la agilidad de un felino. Fue entonces cuando la vio claramente por primera vez. Una mujer apache, joven, con el cabello negro recogido en trenzas de guerra y el rostro pintado con los colores sagrados de su pueblo. Portaba un rifle de repetición y se movía con una gracia letal que contrastaba dramáticamente con la brutalidad del combate. Samuel la observó derribar a un soldado con un tiro certero, rodar detrás de una roca para evitar la andanada que siguió y emerger en otro punto para continuar luchando. Pero incluso su destreza tenía límites, y los soldados avanzaban inexorablemente. Samuel se encontró bajando hacia el combate antes de darse cuenta conscientemente de su decisión. No podía explicar qué lo impulsaba, si era la injusticia de la desproporción numérica, la admiración por el valor de los apache, o algo más profundo y primitivo que resonaba en su interior. Lo que sí sabía era que su rifle Spencer tenía alcance suficiente para inclinar la balanza del enfrentamiento. Su primer disparo derribó al sargento que dirigía la maniobra de flanqueo, causando confusión inmediata entre los soldados. El segundo y el tercero fueron dirigidos no para matar, sino para sembrar el pánico y crear la ilusión de que los apache habían recibido refuerzos. La estrategia funcionó. En la confusión del momento, los soldados supervivientes se retiraron precipitadamente, convencidos de que habían caído en una emboscada. Cuando el polvo se asentó y el silencio volvió al cañón, Samuel se encontró cara a cara con los guerreros apache supervivientes. Eran 3 hombres, 2 de ellos heridos, y la mujer guerrera. Todos lo observaban con una mezcla de suspicacia y gratitud, sus armas aún en las manos, pero no apuntando directamente hacia él. La tensión en el aire era palpable, una cuerda invisible estirada hasta el punto de ruptura. La mujer se adelantó, y Samuel pudo apreciar por primera vez los detalles de su rostro. Tenía los pómulos altos característicos de su pueblo, ojos oscuros que parecían capaces de penetrar hasta el alma, y una cicatriz fina que corría desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca, marca de algún combate anterior. No podría tener más de 25 años, pero sus ojos hablaban de experiencias que habrían envejecido a cualquiera. Cuando habló, fue en un español rudimentario pero comprensible, aprendido probablemente en los contactos con los colonos mexicanos del sur. «Tú ayudaste»,
dijo simplemente, y en esas dos palabras Samuel detectó una profundidad de significado que iba más allá de la mera constatación de los hechos. Parecía lo correcto, respondió él, bajando su rifle en un gesto de paz. Los guerreros intercambiaron miradas, y el más anciano de ellos, un hombre de unos 40 años con el brazo izquierdo ensangrentado, se acercó y habló rápidamente en apache. La mujer asintió y se dirigió nuevamente a Samuel. Soy Aiyana, de los Chiricahua. Estos son mis hermanos de guerra. Tu medicina salvó nuestras vidas cuando los soldados nos tenían como conejos en la trampa. Samuel se presentó a su vez, y durante los siguientes minutos se desarrolló una conversación extraña y cargada de significados no expresados. Los apache necesitaban atención médica, y él tenía suministros en su rancho. El sentido práctico indicaba que debían separarse inmediatamente, antes de que llegaran refuerzos militares, pero algo indefinible en el aire sugería que este encuentro tendría consecuencias que trascenderían el momento presente. Finalmente, fue Aiyana quien tomó la decisión. Debemos irnos, pero antes quiero que sepas que los Chiricahua no olvidan. Lo que hiciste hoy creó un vínculo que debe ser honrado. Se quitó un collar de cuentas de turquesa y plata que llevaba al cuello y se lo ofreció. Guarda esto, algún día regresaré para honrar la deuda. Samuel tomó el collar sintiendo el peso de algo más que las piedras y el metal. No hay deuda, protestó. Hice lo que cualquier hombre decente habría hecho. Para mi pueblo, siempre hay deuda cuando alguien salva una vida en combate. Es ley sagrada más antigua que las montañas. Aiyana lo miró directamente a los ojos. Guárdalo bien, Samuel Martínez. Nos volveremos a encontrar. Trae con esa promesa. Los 4 apache desaparecieron entre las rocas como si nunca hubieran estado allí, dejando solo las huellas de sus mocasines en la arena y el eco de disparos que pronto sería borrado por el viento del desierto. Las semanas que siguieron al encuentro en el cañón transcurrieron en una rutina aparente de normalidad, pero Samuel descubrió que su mundo interior había cambiado de maneras sutiles y profundas. El collar de turquesa y plata descansaba en la mesa junto a su cama, y frecuentemente se sorprendía mirándolo mientras bebía su café matutino o antes de dormir. No era solo un objeto. Había comenzado a representar una conexión con algo que no podía definir completamente. Una ventana abierta hacia un mundo que había existido paralelo al suyo, pero que nunca había tocado de manera tan directa. Los rostros de los 4 apache, pero especialmente el de Aiyana, aparecían en sus pensamientos con una frecuencia que lo perturbaba. No era simplemente el recuerdo de la batalla o la admiración por su valor en combate. Había algo en la manera en que ella lo había mirado, una intensidad y una profundidad que sugería corrientes subterráneas de significado que él apenas comenzaba a vislumbrar. Durante las largas tardes de trabajo en el rancho, mientras reparaba cercas o atendía al ganado, su mente regresaba constantemente a esos momentos finales en el cañón, a las palabras sobre deudas sagradas y leyes más antiguas que las montañas. El mundo exterior, sin embargo, continuaba su curso inexorable. Los periódicos que llegaban ocasionalmente con los comerciantes ambulantes traían noticias de la intensificación de las campañas militares contra los apache. El general Crook había sido reemplazado por el general Miles, quien prometía una estrategia aún más agresiva para terminar con la resistencia india. Las historias de batallas, capturas y deportaciones se sucedían con regularidad deprimente, y Samuel se encontró buscando ansiosamente cualquier mención de los Chiricahua o de actividad en la región donde había tenido lugar su encuentro con Aiyana. Una mañana de septiembre, mientras revisaba las trampas para coyotes en el perímetro norte de su propiedad, Samuel notó señales que lo pusieron inmediatamente en alerta. Huellas de mocasín en el barro cerca del arroyo, ramitas quebradas de una manera específica, pequeñas piedras acomodadas en patrones que no eran naturales. Alguien había estado observando su rancho, y ese alguien tenía conocimientos de rastreo apache. El corazón se le aceleró con una mezcla de anticipación y aprensión. ¿Sería Aiyana cumpliendo su promesa? ¿O tal vez otros apache con intenciones menos amigables? Durante los siguientes 3 días, las señales se multiplicaron. Pequeñas evidencias de presencia que alguien sin experiencia en la frontera habría pasado por alto, pero que para Samuel eran tan claras como palabras escritas.
Alguien lo estaba estudiando, aprendiendo sus rutinas, evaluando su carácter a través de la observación. Era una práctica común entre los apache antes de hacer contacto con extraños, y Samuel decidió continuar con sus actividades normales mientras permanecía discretamente alerta. La revelación llegó al amanecer del cuarto día. Samuel había salido temprano para revisar el abrevadero del ganado cuando la vio de pie junto al pozo, como si hubiera materializado directamente desde las brumas matutinas. Aiyana llevaba ahora vestimenta diferente, no las ropas de guerra del encuentro anterior, sino un vestido tradicional apache de cuero suave decorado con cuentas y diseños intrincados. Su cabello caía libre sobre los hombros y el rostro, lavado de la pintura de combate, revelaba una belleza que lo impactó con fuerza inesperada. «Buenos días, Samuel Martínez», dijo en español, y su voz tenía una calidad musical que él no había notado en el fragor del combate. «He regresado para honrar mi deuda». Samuel se acercó lentamente, consciente de que este momento había estado gestándose en su subconsciente durante semanas. «Te dije que no había deuda entre nosotros, y yo te dije que para mi pueblo siempre la hay». Aiyana sonrió, y la expresión transformó completamente su rostro, suavizando las líneas duras que la vida de guerrera había grabado en él. «Pero hay más que eso. He pasado estas semanas observándote, aprendiendo quién eres cuando crees que nadie te ve». La confesión debería haberlo alarmado, pero en cambio sintió una extraña sensación de alivio, como si una tensión que había estado sosteniendo inconscientemente finalmente se liberara. «¿Y qué has aprendido? Que eres un hombre solo que ha conocido la pérdida, que trata bien a sus animales y trabaja la tierra con respeto, que no desperdicia munición matando por placer y que mira hacia las montañas con la misma nostalgia con que yo miro hacia el pasado de mi pueblo». Aiyana se acercó un paso más. «También he aprendido que guardas mi collar en el lugar de honor junto a tu cama y que a veces lo tomas en tus manos cuando crees que nadie puede verte». Samuel sintió que se sonrojaba, pero mantuvo su mirada fija en la de ella. «¿Por qué me vigilabas tan de cerca? Porque la deuda que debo pagarte no puede saldarse con objetos o favores simples. Salvaste mi vida cuando luchaba por mi pueblo y por las leyes sagradas de los Chiricahua. Eso me convierte en responsable de tu bienestar de la misma manera que tú fuiste responsable del mío». Aiyana hizo una pausa, y cuando continuó, su voz tenía una solemnidad ritual que hizo que las palabras resonaran con autoridad ancestral. «Por eso he venido a ofrecerte mi mano como esposa». El silencio que siguió a esta declaración fue tan completo que Samuel pudo escuchar el goteo del agua del pozo, el susurro del viento entre las hierbas secas y el latido acelerado de su propio corazón. Había anticipado muchas posibilidades para este reencuentro, pero esta no había estado entre ellas. La directez de la propuesta, la formalidad ceremonial con que había sido expresada y la absoluta seriedad en el rostro de Aiyana lo dejaron temporalmente sin palabras. «No entiendes lo que estás diciendo», murmuró finalmente. «Somos de mundos diferentes. Tu pueblo y el mío han estado en guerra. Mi pueblo está muriendo», replicó Aiyana con una tristeza que cortaba como cuchillo. «Los que no han sido capturados se esconden en las montañas más alejadas, sobreviviendo día a día. Los antiguos caminos se desvanecen, y pronto no quedará nada de lo que fuimos. Pero las leyes sagradas permanecen, y mi deuda contigo permanece». Samuel se pasó la mano por el cabello, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. «Aiyana, yo no sé qué decir. No puedo aceptar que te sientas obligada a hacer esto por alguna noción de deuda. ¿Crees que vine aquí solo por obligación?» Los ojos de Aiyana brillaron con algo que podría haber sido diversión. «Te dije que te observé durante semanas. ¿Crees que habría perdido ese tiempo si no sintiera algo más que mero deber?» Esta revelación añadió una nueva dimensión a la situación que lo confundió aún más. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que la deuda sagrada me trajo hasta aquí, pero lo que he visto en ti es lo que me hace desear quedarme». Aiyana se acercó hasta quedar a apenas un brazo de distancia. «Eres un hombre bueno en un tiempo de maldad, gentil en un mundo de violencia, solo en una tierra que castiga a los solitarios. Y yo soy una mujer guerrera sin guerra que librar, sin pueblo al que proteger, enfrentando un futuro que no incluye lugar para lo que he sido». Samuel la miró fijamente,
tratando de leer en su rostro la verdad detrás de las palabras. ¿Y crees que juntos podríamos construir algo que tuviera sentido? Creo que ya comenzamos a construirlo el día que arriesgaste tu vida por extraños en un cañón rocoso. Aiyana extendió su mano hacia él. La pregunta es si tienes el valor de continuar construyéndolo. Samuel contempló la mano extendida, consciente de que tomarla cambiaría todo para siempre. No solo estaba considerando el matrimonio con una mujer que había conocido en circunstancias extraordinarias, sino que estaba contemplando la unión de dos mundos que la historia reciente había colocado en conflicto irreconciliable. Los desafíos serían enormes. La sociedad de colonos lo vería como un traidor a su raza. El ejército podría considerarlo un colaboracionista, y él mismo tendría que navegar las complejidades de una cultura que apenas comenzaba a comprender. Pero mientras miraba el rostro de Aiyana, vio algo que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo, la posibilidad de un futuro que tuviera significado más allá de la mera supervivencia. En sus ojos vio la promesa de compañerismo, de comprensión mutua nacida de experiencias compartidas de pérdida y soledad, y de algo más profundo que el amor convencional, una alianza de almas que habían encontrado en la otra la pieza faltante de sí mismas. Sí, dijo finalmente, y tomó su mano. El contacto fue eléctrico, no solo en el sentido físico, sino en el reconocimiento instantáneo de que habían cruzado un umbral del que no habría retorno. Aiyana sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos, transformando completamente su expresión en algo que irradiaba alegría genuina. Entonces, debemos hacer las cosas correctamente, dijo, según las costumbres de mi pueblo y las tuyas. Los días que siguieron a la aceptación de Samuel fueron un torbellino de preparativos y revelaciones. Aiyana demostró conocer mucho más sobre las costumbres de los colonos de lo que había aparentado inicialmente, resultado de años de observación y contactos ocasionales con comerciantes mexicanos y exploradores. Su comprensión del español mejoró dramáticamente una vez que comenzaron a conversar regularmente, revelando una inteligencia aguda y una capacidad de adaptación que impresionaron profundamente a Samuel. La ceremonia que planearon sería un híbrido único de tradiciones. Aiyana insistió en que debían seguir ciertos rituales apache que validarían la unión ante los espíritus de sus antepasados, mientras que Samuel, aunque no era particularmente religioso, sentía que debían incorporar elementos cristianos que legitimaran el matrimonio ante la sociedad de colonos. El desafío era crear algo auténtico para ambos sin traicionar las esencias de ninguna tradición. Durante estos preparativos, Samuel comenzó a conocer realmente a la mujer que se convertiría en su esposa. Descubrió que Aiyana había perdido a su primera familia en una redada militar 3 años atrás. Su esposo e hijo pequeño habían muerto defendiendo su ranchería mientras ella estaba ausente en una misión de caza. La tragedia la había transformado de esposa y madre en guerrera, canalizando su dolor hacia la resistencia armada contra quienes habían destruido su mundo. «Por eso entendí tu soledad cuando te vi por primera vez», le confesó una noche mientras compartían una cena simple junto al fuego. «En tus ojos vi el mismo vacío que yo llevaba, el espacio donde vivían las personas que amábamos y que ya no están». Samuel compartió entonces su propia historia de pérdida, hablando por primera vez en años de María y de sus 2 hijos, de cómo la fiebre los había llevado uno tras otro durante una semana terrible en San Antonio, dejándolo con nada más que recuerdos y una desolación que lo había llevado hasta estas tierras remotas. Encontró que hablar de ellos en presencia de Aiyana era diferente de los soliloquios solitarios que había sostenido con sus fantasmas durante años. Ella escuchaba sin intentar minimizar su dolor o ofrecer consuelos vacíos, reconociendo en cambio la legitimidad de su duelo y la manera en que había moldeado al hombre que era ahora. «No estamos traicionando su memoria», le dijo cuando él expresó sus dudas sobre el derecho de amar nuevamente. «Estamos honrándola al demostrar que el amor no murió en nosotros, que podemos seguir siendo capaces de crear vida donde antes hubo muerte». Las conversaciones nocturnas junto al fuego se convirtieron en el fundamento de su relación emergente. Hablaban de todo, de las diferencias entre sus culturas, de los desafíos que enfrentarían, de sus esperanzas para el futuro que estaban construyendo.
Aiyana tenía una perspectiva del mundo que fascinaba a Samuel. Había vivido en armonía con el desierto, de maneras que él apenas comenzaba a comprender, leyendo señales en la naturaleza que para él eran invisibles, entendiendo los ritmos de la tierra con una intimidad que provenía de generaciones de conocimiento acumulado. Tu pueblo ve la tierra como algo que debe ser conquistado y dominado, observó una noche mientras contemplaban las estrellas. El mío la ve como una madre que nos alimenta y nos protege. Tal vez juntos podamos encontrar una manera de vivir que tome lo mejor de ambas visiones. Samuel comenzó a ver su rancho con ojos diferentes, notando cómo sus métodos de agricultura y ganadería podrían beneficiarse de la sabiduría apache sobre el equilibrio natural. Aiyana, por su parte, mostró fascinación por las herramientas y técnicas que él había traído de su mundo, viendo en ellas posibilidades de mejorar la vida sin destruir la armonía con el entorno. Pero no todo era contemplación tranquila. La realidad de su situación se hacía presente de maneras inesperadas. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en el corral, escuchó el galope de varios caballos acercándose por el sendero principal. Miró hacia el horizonte y vio una patrulla de caballería dirigiéndose hacia el rancho. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que Aiyana estaba visible junto al pozo y que los soldados no podrían dejar de notarla. «Aiyana, métete en la casa», gritó. Pero ella ya había evaluado la situación y se movía hacia el interior de la vivienda con la fluidez de alguien acostumbrado a reaccionar rápidamente ante el peligro. El teniente que comandaba la patrulla era un hombre joven con el rostro curtido por el sol del desierto y los ojos duros de quien había visto demasiado combate. Se acercó a Samuel con la desconfianza automática que los militares mostraban hacia todos los colonos civiles en territorio disputado. «Soy el teniente Morrison, señor Martínez. Estamos siguiendo reportes de actividad apache en esta área. ¿Ha visto algo inusual en los últimos días?» Samuel mantuvo su expresión neutra mientras su mente trabajaba rápidamente. Mentir directamente a un oficial del ejército podría traer consecuencias graves, pero decir la verdad sería aún peor. «Nada fuera de lo ordinario, teniente. El ganado está tranquilo, no he encontrado huellas extrañas». Morrison lo estudió con atención. «Algunos de mis hombres juraron haber visto humo de fogata en esta dirección anoche. Quema basura regularmente, solo cuando es necesario. A veces hay que quemar madera podrida o desechos del corral». Samuel se las arregló para mantener su voz calmada. «¿Hay algún problema específico que deba conocer?» «Estamos buscando a una guerrera apache muy peligrosa. Estuvo involucrada en un ataque contra una de nuestras patrullas hace unas semanas. Se llama Aiyana, y hay una recompensa considerable por su captura». Morrison se acercó más. «Si llegara a verla, no intente nada heroico. Es letal con cualquier arma y está desesperada. Envíe palabra inmediatamente al fuerte». Samuel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La mujer que había conocido como valiente defensora de su pueblo era vista por el ejército como una criminal peligrosa. La diferencia de perspectivas era tan dramática que por un momento se sintió desorientado, como si estuviera viviendo en dos realidades simultáneas. «Entendido, teniente. Mantendré los ojos abiertos». Morrison asintió, pero sus ojos seguían recorriendo el rancho con suspicacia profesional. «Una cosa más, Martínez. ¿Vive solo aquí?» La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Samuel sabía que había muchas maneras en que podría traicionarse con su respuesta, pero también que dudar demasiado sería igualmente sospechoso. «Solo yo y mis animales, teniente». Morrison parecía no estar completamente convencido, pero no tenía base legal para registrar la propiedad sin evidencia concreta de actividad criminal. «Bueno, mantenga precauciones extra. Esta apache es particularmente astuta y podrían estar observándolo sin que lo sepa». Después de que la patrulla se alejara, Samuel encontró a Aiyana sentada en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared y su rifle entre las rodillas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una intensidad que él no había visto desde el día del combate en el cañón. «Escuché lo que dijo sobre la recompensa», murmuró. «Ahora entiendes por qué vine a ti. No tengo muchas opciones». Samuel se arrodilló frente a ella. «¿Es cierto lo que dijo? ¿Atacaste una patrulla?» «La misma patrulla que me atacó a mí y a mis hermanos». Aiyana lo miró directamente a los ojos.
Regresaron al cañón buscando venganza, y yo estuve esperándolos. Pero no maté a nadie que no hubiera intentado matarme a mí primero. Samuel procesó esta información, sintiendo cómo las complejidades de su situación se multiplicaban exponencialmente. No solo estaba harboring a una mujer apache en territorio hostil, sino que estaba refugiando a alguien que el ejército consideraba una fugitiva activa. Las consecuencias de ser descubierto podrían incluir prisión, pérdida de su propiedad e incluso cargos de traición. ¿Te arrepientes de haberme dicho que sí?, preguntó Aiyana, y en su voz había una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la fiereza guerrera que había mostrado momentos antes. Samuel la contempló. Esta mujer extraordinaria que había irrumpido en su vida ordenada y la había transformado completamente. Podría decirle que sí, que la situación se había vuelto demasiado peligrosa, que debía irse. Sería la decisión prudente, la que cualquier hombre sensato tomaría. Pero mientras la miraba, se dio cuenta de que la prudencia había dejado de ser su prioridad principal. No, dijo firmemente, pero esto significa que tenemos que acelerar nuestros planes. La ceremonia de boda se llevó a cabo 3 días después, al amanecer, en un claro oculto entre las rocas rojas de un cañón secundario que Aiyana había seleccionado por su significado espiritual para su pueblo. No había testigos humanos, solo los espíritus de la tierra que ambos invocaron a su manera, pero la solemnidad del momento fue tan intensa que Samuel sintió como si estuviera participando en algo sagrado que trascendía las formalidades religiosas convencionales. Aiyana había confeccionado su vestido de novia siguiendo patrones tradicionales apache, utilizando cuero blanco decorado con cuentas azules y símbolos que representaban bendiciones para la fertilidad, la prosperidad y la protección mutua. Samuel llevaba su mejor traje, el mismo que había usado en su primera boda años atrás, pero que ahora sentía completamente transformado por las circunstancias. La ceremonia comenzó con Aiyana cantando en apache, invocando a los espíritus de sus antepasados para que bendijeran la unión y protegieran a la nueva familia que estaban formando. Su voz se elevó y descendió en patrones que Samuel no podía entender lingüísticamente, pero que resonaban en algún nivel más profundo de su ser, despertando emociones que no sabía que poseía. Cuando terminó, le explicó que había pedido específicamente que los espíritus de su primer esposo e hijos dieran su bendición a este nuevo amor, reconociendo que no lo traicionaba, sino que honraba su memoria al permitir que su corazón volviera a abrirse. Samuel, por su parte, recitó los votos matrimoniales cristianos que recordaba de su primera ceremonia, adaptándolos para incluir promesas específicas sobre respeto mutuo entre culturas diferentes y protección en tiempos de adversidad. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, descubrieron que ninguno había pensado en ese detalle, pero Aiyana solucionó el problema cortando 2 tiras de cuero de su vestido y atándolas alrededor de sus muñecas izquierdas, explicando que en la tradición apache, el compromiso matrimonial se sellaba con lazos que simbolizaban la unión de 2 vidas en una sola. Por las leyes de mi pueblo y las tuyas, ahora somos uno, declaró cuando terminaron los rituales. Lo que te afecte a ti me afectará a mí, y lo que me afecte a mí te afectará a ti. Sellaron la unión con un beso que fue tanto tierno como apasionado, una mezcla de romance y reconocimiento mutuo del paso irreversible que acababan de dar. Cuando se separaron, Samuel vio lágrimas en los ojos de Aiyana, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y esperanza. ¿Crees que funcionará?, le preguntó mientras regresaban al rancho tomados de la mano. Creo que tenemos una oportunidad de crear algo hermoso, respondió ella, pero requerirá más valentía de la que cualquiera de nosotros ha demostrado hasta ahora. Los primeros días de matrimonio fueron una mezcla de felicidad doméstica y tensión constante. Aiyana demostró ser una compañera extraordinariamente capaz, aportando conocimientos sobre el manejo de la tierra que complementaban perfectamente las habilidades de Samuel. Juntos desarrollaron rutinas que maximizaban la productividad del rancho mientras minimizaban su visibilidad para observadores externos. Ella le enseñó a leer señales en la naturaleza que le permitirían anticipar cambios climáticos y movimientos de animales, mientras él le mostró técnicas de construcción y reparación que harían la vida más cómoda y eficiente. Pero la amenaza externa
nunca desaparecía completamente. Las patrullas militares se habían vuelto más frecuentes, y Samuel sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien comenzara a sospechar de su aparente prosperidad súbita y de los pequeños cambios en sus rutinas que un observador entrenado podría detectar. La crisis llegó de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Era una tarde de octubre cuando Samuel regresó de revisar el ganado en el pasto norte para encontrar a Aiyana esperándolo con expresión grave. En sus manos tenía una carta que había llegado con un comerciante ambulante. «Es de tu hermano en San Antonio», dijo, entregándole el sobre. El comerciante dijo que era urgente. Samuel abrió la carta con manos temblorosas, temiendo malas noticias sobre la salud de Roberto, su único pariente vivo. Pero el contenido era aún más perturbador de lo que había imaginado. Roberto le informaba que había recibido una visita del teniente Morrison, quien había estado haciendo investigaciones sobre los antecedentes de Samuel. El oficial había preguntado sobre su familia, sus asociaciones y particularmente sobre cualquier simpatía que pudiera tener hacia los indios. Más alarmante aún, Morrison había mencionado que tenían informes de actividad sospechosa en su rancho y que estaban considerando una investigación formal. «Nos han descubierto», murmuró Samuel después de leer la carta en voz alta. Aiyana permaneció en silencio durante largos momentos, procesando las implicaciones. Finalmente habló, y su voz tenía la calidad decidida que él había aprendido a asociar con decisiones irrevocables. «Tengo que irme». «No». La respuesta de Samuel fue inmediata y categórica. «No vamos a separarnos ahora. Encontraremos otra manera». «¿Qué otra manera puede haber?» Aiyana se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Si me quedo, te destruirán. Perderás tu tierra, tu libertad, tal vez tu vida. No puedo permitir que eso suceda». Samuel la atrajo hacia sí, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. «Entonces nos iremos juntos. Podemos ir hacia México, comenzar de nuevo allí. ¿Y abandonar todo lo que has construido aquí? ¿Vivir como fugitivos para siempre?» Aiyana negó con la cabeza. «Esa no es vida para ninguno de nosotros». La discusión que siguió fue la más intensa de su corta vida matrimonial. Samuel argumentaba que nada de lo que poseía tenía valor sin ella, que había vivido solo durante años y no tenía intención de regresar a esa existencia. Aiyana insistía en que su presencia lo ponía en peligro mortal y que el amor verdadero requería sacrificio por el bienestar del ser amado. Era un diálogo de círculos que no parecía tener resolución, con cada uno dispuesto a sacrificarse por el otro, pero ninguno dispuesto a aceptar el sacrificio del otro. La solución llegó de una fuente inesperada. Al tercer día de su disputa, mientras Samuel trabajaba en el corral con una frustración apenas contenida, vio acercarse una figura solitaria a pie desde el desierto. Su primer instinto fue alcanzar su rifle, pero algo en la postura del visitante le sugirió que no venía con intenciones hostiles. Cuando la figura se acercó lo suficiente para ser identificada, Samuel se sorprendió al reconocer al anciano apache que había estado con Aiyana el día del combate en el cañón. El hombre se acercó lentamente, con las manos visibles y vacías, y se detuvo a una distancia respetuosa. Cuando habló fue en español cuidadoso pero claro. «Soy Naalnish, padre del clan de Aiyana. He venido a hablar contigo». Samuel lo invitó a sentarse junto al pozo, y Aiyana emergió de la casa al escuchar voces. El reencuentro entre ella y Naalnish fue emotivo pero contenido, lleno de significados culturales que Samuel apenas podía percibir. Después de los saludos rituales, Naalnish fue directo al punto. «Los soldados están buscándola intensamente. Han ofrecido recompensas no solo por ella, sino por cualquiera que la ayude. Pronto vendrán aquí con más hombres y perros. No podrán esconderse». «Ya lo sabemos», respondió Samuel. «Estábamos discutiendo qué hacer». Naalnish asintió gravemente. «He venido con una propuesta. Mi banda está preparándose para cruzar hacia México, donde nos reuniremos con los seguidores de Jerónimo. Aiyana puede venir con nosotros. Estará a salvo y tú no sufrirás por ayudarla». «No», dijo Aiyana inmediatamente. «No abandonaré a mi esposo». «Incluso si ese esposo prefiere tu seguridad a su propia felicidad», preguntó Naalnish, mirando fijamente a Samuel. Samuel se encontró enfrentando la mirada penetrante del anciano, sintiendo como si estuviera siendo evaluado,
de maneras que no comprendía completamente. «Prefiero que esté segura», admitió finalmente, «pero no quiero que se vaya. Ese es el dilema que he venido a resolver». Nalnish se reclinó, y por primera vez desde su llegada, Samuel detectó algo que podría haber sido una sonrisa en su rostro curtido. «Hay una tercera opción que ninguno de ustedes ha considerado». Durante la siguiente hora, Nalnish delineó un plan que era tan audaz como arriesgado. Involucraba la cooperación de otros miembros de la comunidad local que tenían razones para desconfiar del ejército, el uso de rutas de escape que habían sido desarrolladas durante décadas de conflicto y una serie de maniobras de distracción que podrían comprar el tiempo necesario para una solución permanente. El gobernador territorial ha estado buscando maneras de calmar las tensiones con las tribus restantes, explicó Nalnish. Hay rumores de que estaría dispuesto a considerar amnistías para aquellos dispuestos a establecerse pacíficamente. Si pudiéramos presentar el caso correctamente, a través de los canales apropiados. ¿Estás hablando de rendirse?, preguntó Aiyana con incredulidad. Estoy hablando de negociar desde una posición de fuerza, corrigió Nalnish. Tu matrimonio con Samuel ha creado una situación única. Eres una mujer apache casada legalmente con un ciudadano estadounidense. Eso te da un estatus legal que ninguna otra mujer de nuestra tribu posee. Si manejamos esto correctamente, podrías convertirte en un símbolo de reconciliación en lugar de resistencia. La idea era revolucionaria y aterradora al mismo tiempo. En lugar de huir o esconderse, estarían apostando todo en una jugada política que requeriría el apoyo de personas que ni siquiera conocían y la buena voluntad de autoridades que tenían pocas razones para mostrarse clementes. Samuel y Aiyana pasaron esa noche debatiendo los méritos del plan de Nalnish. Los riesgos eran enormes. Si fallaba, las consecuencias serían desastrosas para todos los involucrados. Pero también representaba la única oportunidad que habían visto de construir un futuro juntos, sin vivir como fugitivos. ¿Confías en él?, preguntó Samuel finalmente. «Confío en que quiere lo mejor para nuestro pueblo», respondió Aiyana, «y creo que ha llegado a respetarte lo suficiente como para querer lo mejor para ti también». La decisión de intentar la estrategia de Nalnish requirió una serie de preparativos complejos que se extendieron durante las siguientes 2 semanas. Primero, necesitaban establecer contactos con simpatizantes en la comunidad de colonos que pudieran interceder ante las autoridades civiles. Samuel descubrió que tenía más aliados de los que había imaginado. Varios rancheros vecinos habían beneficiado de su ayuda durante emergencias y estaban dispuestos a testificar sobre su carácter. El padre Alejandro, un sacerdote católico que servía a las comunidades mexicanas de la región, se ofreció a validar su matrimonio ante las autoridades civiles y a interceder por Aiyana ante el gobernador territorial. Mientras tanto, Nalnish trabajaba desde otro ángulo, estableciendo comunicación con otros líderes apache que estaban considerando términos de paz. La idea era presentar el caso de Aiyana no como un ejemplo aislado, sino como parte de un esfuerzo más amplio de reconciliación entre las culturas. El momento de la verdad llegó una mañana de noviembre cuando una gran columna de soldados apareció en el horizonte, dirigiéndose directamente hacia el rancho. Samuel y Aiyana los esperaban en el porche, ella vestida con su mejor vestido tradicional apache y él con su traje formal, ambos proyectando dignidad tranquila en lugar de culpa o desafío. El teniente Morrison lideraba la columna, acompañado esta vez por un mayor y varios oficiales que Samuel no reconoció. La expresión de Morrison cuando vio a Aiyana fue de triunfo satisfecho, pero también de sorpresa ante la aparente falta de resistencia. Aiyana de los Chiricahua, anunció formalmente, está bajo arresto por ataques contra fuerzas del ejército de los Estados Unidos. Major Williams, Samuel se dirigió al oficial de más alto rango. Mi esposa está preparada para acompañarlos, pero solicito que consideren las circunstancias especiales de nuestro caso. ¿Su esposa? El mayor parecía genuinamente sorprendido. ¿Está diciendo que está casado con esta mujer? Samuel produjo los documentos que el padre Alejandro había preparado, certificando su matrimonio tanto bajo la ley civil como la eclesiástica. Sí, señor. Y como ciudadano estadounidense, solicito que se le otorguen los derechos legales correspondientes
a esa situación. Lo que siguió fue una discusión tensa entre los oficiales, con Morrison claramente frustrado por esta complicación inesperada y el mayor intentando evaluar las implicaciones legales. Durante esta discusión, llegaron otros actores en el drama cuidadosamente orquestado. El padre Alejandro con una carta del obispo de Santa Fe, dos rancheros vecinos dispuestos a testificar sobre el carácter de Samuel, y finalmente Naal Nish, acompañado por otros dos ancianos apache, que se identificaron como emisarios en busca de términos de paz. La escena que se desarrolló en el rancho de Samuel esa mañana fue extraordinaria en muchos sentidos. Era una convergencia de culturas, autoridades y perspectivas que raramente ocurría en la frontera, un momento en que las complejidades usuales de la guerra y la ocupación territorial se complicaron aún más por cuestiones de amor individual, derechos legales y posibilidades de reconciliación. El mayor Williams, enfrentando una situación para la cual no tenía precedentes claros, decidió detener los procedimientos de arresto hasta que pudiera consultar con autoridades superiores. Ayanna fue puesta bajo una forma modificada de arresto domiciliario, permaneciendo en el rancho bajo vigilancia militar mientras se resolvían las cuestiones legales. Las siguientes semanas fueron un período de incertidumbre angustiosa. Delegaciones oficiales llegaron y se fueron, documentos legales fueron revisados y debatidos, y Samuel y Ayanna vivieron en un limbo legal que podía resolverse de cualquier manera. Durante este tiempo, su relación se profundizó aún más, templada por la adversidad y fortalecida por la realización de cuánto estaban dispuestos a arriesgar el uno por el otro. La resolución final llegó en diciembre, cuando el gobernador territorial anunció una nueva política hacia los apache, que buscaran integración pacífica en la sociedad territorial. Como parte de esta política, Ayanna recibiría amnistía completa a cambio de servir como intermediaria en futuras negociaciones de paz. Su matrimonio con Samuel fue reconocido oficialmente y se le otorgó la ciudadanía territorial bajo las leyes de cobertura matrimonial. El día en que los soldados finalmente se retiraron del rancho, dejando a Samuel y a Ayanna libres para continuar su vida juntos, ambos sintieron como si hubieran despertado de una pesadilla prolongada. Pero también comprendieron que su historia personal se había convertido en algo más grande que ellos mismos, un símbolo de las posibilidades de reconciliación en una tierra marcada por el conflicto. ¿Crees que valió la pena?, le preguntó a Ayanna esa noche, mientras observaban las estrellas desde el porche de su casa. Samuel la abrazó más fuerte, sintiendo la solidez reconfortante de su presencia física y la realidad de su futuro compartido. Creo que todo lo que nos trajo a este momento valió la pena. Los meses que siguieron trajeron cambios que ninguno de ellos había anticipado. Su matrimonio se convirtió en un punto de referencia para otros casos de relaciones interraciales en la región, estableciendo precedentes legales que facilitaron la integración de otros nativos americanos en la sociedad territorial. Ayanna cumplió su papel como intermediaria con dignidad y efectividad, ayudando a negociar varios acuerdos de paz menores que redujeron significativamente las tensiones en la región. Samuel, por su parte, descubrió que su rancho se había convertido en una especie de punto de encuentro informal para personas de diferentes culturas que buscaban formas de coexistencia pacífica. Su hogar recibía visitantes apache, mexicanos y colonos anglos, creando un ambiente único de intercambio cultural que beneficiaba a todos los involucrados. Pero quizás el cambio más significativo fue personal. A medida que los meses se convertían en años, Samuel y Ayanna desarrollaron una relación que trascendía las circunstancias extraordinarias de su origen. Aprendieron los ritmos cotidianos del amor matrimonial, las alegrías simples de la compañía compartida y la satisfacción profunda de construir algo duradero juntos. Ayanna se embarazó en la primavera de su segundo año de matrimonio, un desarrollo que los llenó de una felicidad mezclada con aprensión. El niño que esperaban sería un símbolo viviente de la unión de sus culturas, pero también enfrentaría desafíos únicos al crecer entre dos mundos que aún estaban aprendiendo a coexistir. ¿Cómo criaremos a un niño que pertenece a ambos mundos, pero puede no ser completamente aceptado por ninguno?
se preguntaba Samuel en voz alta durante una de sus conversaciones nocturnas. Le enseñaremos a crear su propio mundo, respondió Aiyana, con la sabiduría que él había aprendido a valorar. Le mostraremos que la identidad no tiene que ser una prisión, que puede tomar lo mejor de ambas herencias y crear algo nuevo y hermoso. El niño nació en el otoño, un varón fuerte y saludable que gritó con vigor al llegar al mundo. Lo nombraron Miguel, por el santo cristiano, pero también le dieron un nombre apache, Ki, que significaba el que une. Desde sus primeros días, era evidente que el niño sería criado con amor abundante y la riqueza de dos tradiciones culturales. El bautismo de Miguel se convirtió en otro momento histórico en la región. El padre Alejandro oficiaba la ceremonia cristiana, mientras que Naalnish, ahora considerado un abuelo adoptivo, realizó rituales apache de bendición. La congregación incluía personas de todas las comunidades locales, unidos en celebración de este niño que representaba esperanza para el futuro. Mientras Samuel sostenía a su hijo esa tarde, reflexionó sobre el camino extraordinario que los había llevado a este momento. Había comenzado con un acto impulsivo de compasión en un cañón rocoso, continuado con una propuesta matrimonial que desafió todas las convenciones y culminado en la creación de una familia que simbolizaba la posibilidad de armonía entre culturas que habían estado en conflicto durante generaciones. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó a Aiyana mientras ella alimentaba al bebé. Ella lo miró con los mismos ojos intensos que lo habían cautivado desde su primer encuentro, pero ahora suavizados por la maternidad y los años de felicidad compartida. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrarte», dijo simplemente. Los años que siguieron trajeron más hijos, prosperidad creciente para el rancho y reconocimiento gradual de Samuel y Aiyana como líderes respetados en su comunidad. Su historia se convirtió en leyenda local, contada y recontada, con variaciones que a veces los hacían sonreír por su romantización de lo que había sido, en realidad, una serie de decisiones difíciles tomadas bajo circunstancias extremas. Pero la esencia de la historia permanecía constante. Un hombre había arriesgado todo por hacer lo correcto. Una mujer había honrado una deuda sagrada de una manera que transformó su significado. Y juntos habían demostrado que el amor podía florecer incluso en el suelo más hostil, si se regaba con suficiente valor y determinación. Cuando Samuel ya era un hombre mayor, sentado en el mismo porche donde había esperado a los soldados décadas atrás, rodeado de hijos y nietos que llevaban en sus rostros la mezcla hermosa de sus dos herencias, reflexionaba sobre el momento en que todo había comenzado. Recordaba el sonido de los disparos en el cañón, la decisión instantánea de intervenir y la cadena de eventos que había seguido. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera permanecido escondido detrás de las rocas o si hubiera rechazado la propuesta matrimonial de Aiyana. Pero estas especulaciones nunca duraban mucho. La vida que habían construido juntos, con todos sus desafíos y triunfos, había sido demasiado rica y significativa como para lamentarse por caminos no tomados. Aiyana, ahora con el cabello plateado pero con los mismos ojos penetrantes, se sentaba a su lado en las tardes, tejiendo mientras él tallaba juguetes para los nietos más pequeños. A veces hablaban del pasado, pero más frecuentemente se concentraban en el presente, en los planes para la próxima siembra, en las travesuras de los nietos, en los pequeños placeres cotidianos que habían aprendido a valorar después de años de incertidumbre. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», le dijo Aiyana una tarde, mientras observaban a sus nietos jugar en el patio. «¿Qué?», preguntó Samuel, levantando la vista de su tallado. «Que algo que comenzó como el pago de una deuda se convirtiera en la mayor fortuna de nuestras vidas». Samuel sonrió, tomando la mano de su esposa entre las suyas. «Tal vez la deuda nunca fue tuya hacia mí. Tal vez la deuda era del destino hacia ambos, pagándonos por toda la pérdida que habíamos sufrido». Mientras el sol se ponía sobre las montañas distantes, pintando el cielo de Arizona con los mismos colores que había mostrado el día de su primer encuentro, Samuel y Aiyana permanecían sentados en silencio confortable, rodeados por la evidencia viviente de lo que dos personas podían construir cuando tenían el valor de honrar tanto el amor como el deber, tanto la tradición como la posibilidad de cambio.
La historia de la guerrera que regresó para honrar una deuda y se quedó para construir un legado había llegado a su conclusión natural, no con gran drama, sino con la satisfacción profunda de vidas bien vividas y amor bien elegido. En el crepúsculo del desierto, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo purpúreo, Samuel Martínez y Aiyana contemplaban el fruto de su unión extraordinaria, sabiendo que habían creado algo que perduraría mucho después de que ellos mismos se hubieran convertido en parte de la leyenda de la frontera americana.